que sobre todo voy a centrarme en el trabajo que está relacionado con los temas de la exposición que se inauguró recientemente. Quiero agradecer, por supuesto, a Orlando, a la colección, el esfuerzo que han hecho durante mucho tiempo para agrupar este tipo de trabajo. Cuando yo empecé a tocar estos temas, no pude soñar nunca que iba a participar en una exposición como esta, con artistas tan grandes, con obras tan grandes, ¿no? Y estoy muy contento, porque cuando empezábamos nos decían algunos que éramos unos apalencados, que estábamos inventando un tema para hacer dinero. Bueno, lo del dinero se quedó en nada, no he hecho dinero. Y apalencado sí puede ser que todavía sea un poco. Lo cierto es que ya son bastantes años que hemos comenzado a trabajar estos temas. Como ahí reza, ¿no? Quiero recordar a Becky, a compañeros, colegas que trabajaron antes que yo y con mucha fuerza estos temas que me inspiraron, a Pedro, que fue una gran inspiración, quiero siempre tenerlo presente, y a Ariel Ribó, que fue junto con quien organicé aquella exposición Keroide, que fue uno de los primeros espacios, ¿no? donde se pensó el arte, la racialidad en Cuba desde el arte, ¿no? Las primeras obras que trabajamos en aquel tiempo eran obras que trataban de tomar una serie de tópicos generales, pero yo siempre, en mí siempre estuvo presente la idea de la historia, no la historia como un instrumento para glorificar el pasado o para analizarlo, sino más bien como una herramienta útil para la comprensión del presente y para el cuestionamiento del presente. Eso fue una idea que siempre me ayudó a acercarme quizás a la problemática racial. Mi experiencia como afrodescendiente, o sea, uno lo aprende que uno es de una raza, yo digo con dolor, uno descubre un día, me recordaba a mi amigo Julio, que yo le había contado una vez que yo quería ser Enrique de la Gardere, y un niño me dijo, tú no puedes ser porque tú eres negro. Y entonces ahí aprendí que yo era negro, yo no sabía que era negro. Y así, esa racialidad que uno aprende desde muy pequeño, siempre en todos nuestros ámbitos de nuestra vida nos va modelando, y ya cuando era adulto tuve la necesidad de pensar sobre eso, de reflexionar. Veía que en el arte cubano tan vigoroso no era un tema tan presente, no había un debate tan abierto sobre el asunto, y dije, bueno, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? A pesar de, como todos sabemos, o sea, la presencia del negro en Cuba, sobre todo hasta el siglo XIX, hasta cierto punto no era considerada como una parte integrante de la globalidad. El criollo blanco, o sea, las élites, no consideraban la presencia del negro como una parte integrante legítima de la nacionalidad cubana, ¿no? De ahí que muchos artistas a lo largo del siglo XX hacen esfuerzo por mostrar esa presencia, ¿no? esa otra parcela de la cultura cubana que era tan importante. Y ahí tenemos todo el movimiento desde la primera exposición en el 27, el triunfo de la rumba de Abela, hasta después Wilfredo Lan, Roberto Diago, más tarde ya en la segunda mitad del siglo XX, toda la defensa que hace de todas las tradiciones, de la religiosidad, el grupo antillano. O sea, que había, antes de nosotros no había habido silencio, había habido un gran esfuerzo de los artistas por dar a conocer las religiones de origen africano, por dar a conocer, por defender las raíces. Pero llegados a los finales de los 80, nosotros decíamos, sí, eso es muy importante y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Eso no hay que cansarse nunca de hacerlo. Pero existen otros problemas, existen conflictos raciales.
existe prejuicios raciales, existe racismo, y eso no aparece en el debate. Y esa quizás fue la tónica que nos impulsó a un grupo de amigos, pero estábamos desinformados, no sabíamos, no conocíamos nuestro pasado. Y ahí fue muy importante una figura como Tomasito, que nos dio mucha bibliografía, nos enseñó, un grupo de amigos historiadores, estaba Julio, María la Iglesia, Quisa, Fune, lo estoy mencionando al vuelo, espero que los vídeos no se me tengan en cuenta. Pero fue muy importante, era un grupo de gente, un grupo de jóvenes preocupados por esas temáticas que nos fuimos nucleando y fuimos pensando. Así que en esas obras, no me voy a referir mucho a ellas porque quiero centrarme posteriormente en las obras que están en la colección y en obras posteriores que tienen que ver con ellas, ¿no? Íbamos tocando diversos temas, ¿no? Como por ejemplo los mitos raciales vinculados al negro, el miedo al negro, en este caso la idea de bueno, esa condición trágica, ¿no? Que uno veía, que decía, las tetas de las blancas salen en Playboy, las tetas de las negras en National Geographic, ¿no? En esa idea, y uno en el medio, esa era la experiencia del negro, ¿no? Ese era el tipo de obra que más o menos donde iban aflorando primero esas preocupaciones. Poco a poco se fueron combinando con análisis más generales sobre la nacionalidad, sobre esto que les decía, ¿no? Esta construcción de la república, donde las élites blancas ya en la república, masculinas y letradas, ven al negro como un factor de retraso para la construcción de la república, ¿no? Y por eso quizás de una manera un tanto irrespetuosa, coloco ahí al King Kong de la película del 33, en el López Serrano, acosado por 1015, era en aquel momento, y bueno, un poco representando esa idea del negro, ese peligro, eso que había que quitar o esconder para convertirnos en una nación moderna, productiva, ¿no? El negro como un lastre, ¿no? Esos eran un poco los trabajos los análisis que me iban interesando según iba desarrollando el trabajo. Este otro igual, el mito fundacional de la nación, esta mulata tatuada, ¿no? Imaginando un día de la independencia, imaginando el espíritu nacional, la idea del mestizaje, o sea, la complicación de la idea del mestizaje, la idea del ajiaco que después acuñó Ortiz, pero que sabemos, y así me decía Bárbara Martínez en aquellos años, que el ajiaco no se disolvía todo, que habían partes que quedaban más duras que otras, ¿no? Y la programatización de esos modelos, ¿no? del mestizaje, un poco también nos interesaba. La mezcla de símbolos religiosos con símbolos políticos y símbolos populares era otra de las aristas que nos interesaba. Pero bueno, ya quiero presentarles las obras que están en la colección, ¿no? Primero se las presentaré someramente y luego entraré un poco más en detalle sobre ella. Bueno, esta es una de las piezas, es una etapa que trabajé a partir de las artesanías, de los souvenirs, estos que a pesar de que dicen que según estadísticamente la población negro mestiza alrededor de un 30 y tanto % en cuanto a los souvenirs, y la población penal estamos cerca del 90 o 200. Esta otra de las obras es una obra que tiene que ver con el conflicto algoleño en que participó Cuba y que a mi entender fue un conflicto caliente de la Guerra Fría que tuvo un gran impacto posterior en la variable racial a escala global. O sea, ahí los resultados de ese conflicto tuvieron para mí una gran influencia para acorralar el supremacismo en muchas zonas, ¿no? Y cambiar un poco la correlación de fuerzas. Son un poco, que hemos visto ahora con Donald Trump,
como están listas para volver a resurgir, pero fue un momento de cambio, sin duda, ¿no? El árbol genealógico, donde me atrevo ahí a hacer una especie de ingeniería genética rara, pero para describir la historia. Y en esta etapa ya tengo mucho más claro qué importancia tiene para mí la pintura de historia. O sea, ya estoy convencido de que lo que yo he hecho durante todo el tiempo tiene sus raíces en la pintura de historia del siglo XIX y antes. Y lejos de acomplejarme, dije, pues tengo que asumirlo, ¿no? Voy a hacer con más valentía, con más conciencia, algo que he hecho por puro deseo, por pura intuición, ¿no? Alrededor del año 2000, uno de los temas que me empezó a llamar la atención fue, bueno, esto que hablábamos de la representación del negro. Bueno, habíamos vivido todos esos años 90, el periodo especial, donde se había exacerbado el tema del racismo con el tema del turismo y otras condicionantes. Pues entonces me puse a pensar un poco, salió el tema de la mujer negra, doblemente afectada, ¿no? Afectada como negra y afectada como mujer al interior de la familia, ¿no? Muchas veces llevando el peso de la familia en condiciones muy difíciles, ¿no? Esta es una performance que hice en un evento vinculado a la Bienal de La Habana, y se trataba de que compré una muñeca de estas en $6 y pretendía venderlas en $100, pero haciendo un discurso de defensa, o sea, un discurso reivindicativo sobre esta obra, y ahí trataba de exorcizar un poco las carencias del arte político, o sea, cómo el artista está denunciando una realidad que él no vive, porque de alguna manera el artista tiene ciertos privilegios en la sociedad, y está denunciando y luego lucra con esa demanda, ¿no? Con esa reivindicación. Entonces yo trataba de hacer la obra y al mismo tiempo visibilizaba la realidad de la mujer negra, que es víctima muchas veces de la violencia machista al interior del hogar, muchas veces los maridos que las abandonan y ellas tienen que criar solas a sus hijos, ¿no? Una especie de heroína del periodo especial. Entonces ahí trabajaba, pero bueno, incorporando ese elemento irónico, ¿no? Sobre el artista político, ¿no? Que yo, del cual me siento, pero que está bien reírse de uno mismo de vez en cuando, ¿no? Y yo sentía que tenía que también decir ese conflicto que tiene siempre el artista cuando asume temas políticos, temas reivindicativos, pues yo quería tocar ese tema. Y a partir de esta performance es que entonces surge esta serie de la que es parte de una de las obras que no está expuesta en la exposición, pero fue expuesta en Johannesburgo, en la primera muestra, la carrera del Siamés. Aquí volví a retomar el tema del mestizaje, ¿no? Dice, el mestizo no son dos partes que se unen, son dos partes que parecen que están unidas, pero son dos partes, ¿no? Entonces el Siamés explica mejor el conflicto de identidad muchas veces que el mestizaje, ¿no? Y es esta carrera imposible, este muñeco. Como ustedes saben, estas figuras pretenden mostrar una imagen amable del negro, son rumberitos, son personas que están de fiesta, están en carnaval, ¿no? Y yo lo que trataba era de incorporarle el dramatismo que se le sacaba, ¿no? La realidad que estaba fuera de esa forma de estereotipo, ¿no? En la que son convertidos, ¿no? Y es una serie de obras que van en ese sentido. Esa es una etapa que es la etapa a la que pertenece la carrera de Siamés. Esta obra, El triunfo de la rumba, un poco se llama remake porque vuelvo a la obra de Abela, considerada la primera obra afrocubana, una exposición importante,
pero que sabemos que, según confiesa el propio Abela, fue prácticamente hecha por encargo. Y ahí volvemos al tema del cinismo a veces del artista, ¿no? De la impostura, cuando asume temas reivindicativos y los conflictos entre estos temas reivindicativos y los intereses de la carrera como artista, ¿no? Esa dualidad. Arco de triunfo, esa pieza. Y aquí me voy adentrando en otro tema para dar pie a otra de las obras que están en la colección y que vamos a explicar posteriormente. Esta fue la primera obra quizás la primera idea que me surgió, La máquina de inventar tradiciones, sobre el conflicto angoleño, sobre la guerra de Angola. Yo era bastante joven como para ir a la guerra, o sea, me libré de todo eso, pero sí vi todo el proceso, toda la efervescencia que creó todo eso. Y yo recordaba una cosa que las personas, a veces había personas que decían, no, yo no soy comunista, yo no estoy con el gobierno, pero si tengo que ir a Angola, yo voy porque yo soy macho. Yo soy hombre, yo voy a ir, ¿no? Yo voy a ir. Y veía cómo ese discurso machista entre los afrocubanos muchas veces era bastante fuerte, bastante sólido, o sea, cómo era a veces manipulado hasta cierto punto y aprovechado para la participación, para exacerbar sentimientos, ¿no? Y eso me hizo pensar en general, o sea, a partir de ese conflicto, de la guerra en general, y la obra se terminó siendo más bien una obra de carácter pacifista, ¿no? Una crítica al conflicto bélico, que he visto que sin querer a lo largo del tiempo, de manera aislada, me han salido algunas otras obras de ese sentido, ¿no? Bueno, es de las pocas cosas que tenía traducidas, por eso lo puse para alguien que tampoco sé si la traducción es muy buena, pero puede ayudar algo quizás. Una explicación más o menos rápida de esta pieza. Y la ponía porque en torno a este tema, sí, bueno, voy a desarrollar una serie de obras. Bueno, esta es la obra que sí está en la colección, la parte de Quinto Carnaval. Y bueno, como les decía, aquí quise pensar en la importancia geopolítica de ese conflicto, la importancia que tuvo para los cambios de la racialidad a escala global, no solo para Angola o para Cuba, ¿no? Para mí, o sea, el triunfo de Nelson Mandela en Sudáfrica hubiese sido imposible si los resultados de la guerra hubiesen sido otros. Y tampoco era, recordando el apoyo que dio Estados Unidos a Lolita, el apoyo velado y a veces no tan velado que dio Estados Unidos a Sudáfrica, así impensable en esas décadas un presidente afroamericano en los Estados Unidos. Cuando esto cambia, no es que sea una consecuencia directa, pero obviamente se crean las condiciones, el cambio de correlación de fuerzas para las bases para que puedan haber ese tipo de cambio. Por eso esa línea de evolución, esa línea de desarrollo, a mí me parece muy importante, ¿no? Yo sí quise, para que nadie se confundiera, yo no pinto tan bien, porque como decía, yo no soy muy buen pintor, como decía Dalí, porque soy demasiado inteligente. Sí, sí, entonces Morgan Freeman, yo puse que es Morgan Freeman porque la gente, yo iba a ser a Mandela, pero después me salió Morgan Freeman. No, en realidad lo que jugaba con la idea esta de la representación, la historia como representación, la ficción y la realidad, todo eso, ¿no? No, yo soy una gente seria. Van a haber referencias de uno con otro. Ahí por ejemplo, en estos carteles sí aparece, sí es Mandela con el verdadero Pierre Pienaar, ¿no? Aquí sí está el Pierre Pienaar. Entonces hago ese tipo de referencias, esos diálogos entre una obra y otra de la serie, ¿no? Esto continúa, Mandela es quizás la única figura política del siglo XX
que admirado tanto por la izquierda como la derecha. Pero él públicamente reconoció su amistad con Fidel Castro, fue agradecido públicamente, fue criticado por hacerlo, pero nunca dejó de hacerlo, ¿no? Pero los medios occidentales tratan siempre de esconder esa amistad, ¿no? Esas contradicciones que hay en la política internacional y en los medios, pues a mí me parecía. Y lo ponía en un contexto en el que ya las esculturas que están detrás son muy interesantes, porque es la escultura que se hizo, que además la hizo un artista chino el Alzheimer, el alemán me tiene. ¿Cómo se llama este hombre de los derechos civiles? Martin Luther King. El alemán me tiene. La de Rosa Parks, ahí los dos luchadores, digamos, de acción cívica y todo eso, pero junto con una escultura que no existe todavía, que era de Wayne Newton, que es la Acción Armada, que es un pantera negra, ¿no? Y esto es como un lugar heterotópico, quizás, un lugar imaginario, quizás, este paisaje donde se encuentra, ¿no? Y le pongo, irónicamente, un encuentro fortuito. No fue nada fortuito, pero un poco para reconocer esto, ¿no? De las conclusiones de la guerra, sigo estas obras donde contrapongo la serie de veteranos, una serie que quisiera que fuera mucho más larga. Pongo personas de diferentes signos políticos que han tenido diferentes trayectorias, pero siempre con un culo de Bruce Lee. Yo recuerdo aquella época de la poca pacotilla que podían traer, eran los colores estos de Bruce Lee, ¿no? Y entonces, esto me parece que, o sea, es una cuestión entre quienes no son los héroes, quienes son los veteranos, el Bruce Lee que tienen, o ellos, ¿no? Que fueron jóvenes, que fueron a la guerra, ¿no? Es una serie. Por cierto, recuerdo que había un chiste que decía: tengo 3 tíos internacionalistas, o cambio por uno de la comunidad. ¿Verdad eso? Por la pacotilla, los cubanos son fáciles. Sí. Bueno, la Gioconda africana, esta es Isabel dos Santos. Esto tiene que ver también con el tema de la guerra de Angola. Isabel dos Santos es la hija del presidente de Angola y bueno, ella es la mujer más rica de África, ¿no? Es billonaria y su esposo, que también es muy rico, tienen una colección de arte muy poderosa y todo eso, ¿no? Y entonces, si la relacionan, no se lo voy a explicar mucho para que no sea más tonto. Sí, esta es una obra que bueno, que mucha gente, yo la había pintado cuando en el funeral, este encuentro se produce en el funeral de Mandela, un año antes que se declare la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas Cuba y Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí vamos a la otra obra que está en la colección Árbol Genealógico. Aquí, como les decía, hago una ingeniería genética, pero con un poco de sarcasmo, con un poco de mala leche a veces. Pongo casos, figuras que parecen contradictorias, pero que muchas veces dan paren ideas que también no son las esperadas, ¿no? Hitler se casó con una de estas muñequitas que había mostrado antes, Elvis Presley con Condoleezza Rice, Ofra es hija de Carlos Marx, Madame Walker fue una de las primeras mujeres millonarias de Estados Unidos y se hizo rica haciendo de rico. Todo el sentido, ¿no? Y así va Ota Benga, esta figura tan triste, ¿no? Este niño pigmeo que fue llevado a un zoológico en Nueva York y vivió, y después fue a África, y cuando volvió prácticamente no se pudo adaptar ya porque había sido trasplantado todas las veces en su vida, ¿no? Después se casó con Madonna. Y así va evolucionando el árbol, o sea, hay unas alianzas, está Assata Shakur, Angela Davis, así, una serie de figuras que, bueno, vamos a ponerlo así más grande para que puedan ver un poquito más a detalle, ¿no?
lo puse en el sentido inverso porque el árbol, bueno, lo leemos occidentalmente de arriba hacia abajo, pero los árboles son árboles. Aquí vuelvo a utilizar República del Aire a Ota Benga, ¿no? Esta obra está inspirada cuando las tropas napoleónicas tratan de recuperar Haití. Los haitianos que creían que la revolución en Francia se había hecho para ellos también, que ellos también eran ciudadanos de la República, cuando las tropas napoleónicas vienen a retomar, ellos cantan la marsellesa, cantan el himno del invasor, en la lengua del invasor. Y entonces aquí está el cuadro de la... Y esto es verdad, esto es una foto que dice no arrojar brujería, PNR. Eso está por internet. Eso es un tema que me interesa mucho y también trato de desarrollar en otras obras, ¿no? El espacio jurídico, cómo representa, cómo el racismo, en nuestro país todavía el espacio jurídico no es capaz de representar la diversidad de la sociedad. O sea, cuando la gente tiene que echar la limpieza, los despojos, se tiene que hacerlo medio escondido porque no hay un espacio. La misa cristiana se hace un espacio legítimo, pero todos los pasos de la religión tienen que hacerse de una manera medio discrecional. No está prohibido, pero no está autorizado, ¿sabes? Es una cosa... Y eso un poco demuestra cómo no ha sido pensado, desde el espacio jurídico no ha sido pensado la diversidad religiosa de la nación, ¿no? O por lo menos no ha sido lo suficientemente pensado. Cómo tiene que haber un debate en torno a ello y, bueno, no seré yo quien diga qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto, pero sí pensarlo, ¿no? En todas estas obras, bueno, como ven, no las estoy poniendo en orden cronológico, sino más bien por vínculo temático, para que me ayuden a explicar las obras que están en la colección un poco para eso. Esto fue una obra que estuvo en el Queloide desde 1999, es la SOA, yo creo que es una obra fundamental en todo el desarrollo de las obras que trabajan la problemática racial en Cuba. Yo me inspiraba en los cuentos que me hacía mi familia, en mi pueblo, al final del río no había sociedad de blancos y de negros en una etapa, la sociedad de negros lo hicieron casi en los años 50 y no se llegó a terminar de construir, ahora es un banco, pero nunca hubo. Entonces ponían una soga para bailar blancos y negros y a mí me parecía muy violento como una soga, una cosa tan poco sólida, ¿no? Podía dividir de una manera tan contundente a las personas, parecía una brutalidad tan grande, ¿no? Y eso es lo que decía. Entonces yo decía, un poco en ese momento, me refería a que en un momento que mucha gente pensaba, y algunos piensan que en Cuba no hay ningún tipo de conflicto racial, yo decía que la soga existe, que solo la han puesto más alto, y a veces haces como que pasas por debajo de ella, no la ves, pero la soga todavía para algunas personas está. Estos son varias vistas de la instalación. Ese es el texto, ¿no? Perdón. Bueno, esto es un poco el texto que decía, que ponía, ¿no? Para darle entrada a la temática. Son vistas de... Con ese mismo título, La Soga Maravillosa, hice una instalación, en esa misma exposición hice una performance, ¿no? Ahí estoy también con Gertrudis, otra de las artistas que nos acompañó desde el principio en todo el tema racial, un poco desenredando la soga, ¿no? Iba creando múltiples relaciones con el espectador, actuaba como una persona más en una inauguración, sin ningún tipo de mayor afectación que esa, porque la soga ya era el vínculo, ¿no? Que iba estableciendo, iba cambiando, iba dejando pasar personas, iba transformando el espacio con ella, iba dividiendo o no. Sí, fui joven. Y este es el pianísimo concierto en clave de Fa, que dan 16
¿Te acuerdas, Tomasito? Me tuviste que ayudar mucho a elegir los personajes. Fue una pieza, bueno, eran 16 fotocopias de líderes o personalidades negras de historias que para nosotros mismos, los afrocubanos jóvenes, eran prácticamente desconocidos, ¿no? Estas obras tenían, al igual que la otra, este tipo de montaje, como si fuera una vitrina de museo, ¿no? Un poco jugando con esa idea, pero también era como si fuese una pecera, una pajarera, ¿no? Iba jugando con esas ideas. Y estaba colgando unas claves de música. Y en el atril habían 2 claves de fa, bueno, de la música occidental, como ustedes saben, de la mano siniestra. Entonces, era un poco la idea de que tenían que tocar música occidental con claves, ¿no? Y es un poco la gran dificultad que tienes a veces cuando estás luchando contra el racismo, es que tú también asumes actitudes racistas, tú también eres parte de la estructura, tú también. Entonces, es eso, esto es pelear con el enemigo con las armas del enemigo. Entonces, es un poco esa condición trágica, ¿no? Son más vistas de la obra de Tai. Autopsia es una obra que, bueno, es la autopsia real de Evaristo Esquenó, el líder de los independientes de color. Esta es otra obra que decía que tenía que ver con esto, con el espacio jurídico, ¿no? Con esto de la limpieza, ¿no? Se llama Urban Saleh. Yo no tengo casi nulos conocimientos. Si él dice que él no tiene tantos conocimientos, no sé cuántos tendré yo sobre religión, ¿no? Yo soy un pionero total de religión, pero me interesa, por supuesto, lo escuchaba con mucha atención a Olazábal, pero aquí yo no hablo como tal de la religión, de la interioridad, de todo ese conocimiento, todo ese acervo que tantos otros artistas conocen también y defienden con tanto éxito, sino de la problemática cotidiana que tiene el practicante de la religión, o sea, el ciudadano, o sea, de pensar al negro como sujeto, o sea, como sujeto activo de la sociedad. Y ahí es donde más o menos siempre mi obra va a estar, ¿no? Los elementos religiosos casi siempre van a estar apoyando determinado discurso, cuestionando determinado acento, poniendo acento en determinadas cosas, pero ni tengo conocimiento para hacerlo, ni ha sido la línea que he explorado, ¿no? Bueno, ahí no sé si se entiende, ¿no? Este es un robot para recoger, es una propuesta de robot para recoger brujería. El árbol de la ciencia también está, ¿te acuerdan el árbol, la ceiba que había ahí? Yo no creo que haya sido la de Forestier, pero la ceiba, yo lo que sé que de tanta brujería parece que se secó. Y bueno, estos son estilos de un vídeo, esto es un vídeo, un stop motion, que un poco recoge se llama así, el árbol de la ciencia en el Jardín de la República, una pieza del 2010, y también está en esta cuerda un poco, ¿no? Son todas estas obras que tienen que ver con la historia racial, con las problemáticas raciales, están vinculadas con algo genealógico, con esta idea, ¿no? De explorar de dónde vienen las conflictividades, cuáles son los orígenes de esos conflictos, un poco para acercarnos a ellos y tratar de ver cómo reaccionar, ¿no? Posteriormente, un poco, no solo me he quedado en el conflicto racial, digamos, cubano, sino que lo he visto en la variable racial a escala global, cómo atraviesa determinados conflictos internacionales. El caso, por ejemplo, del conflicto entre el mundo islámico y el mundo occidental, ¿no? El racismo siempre aparece en primera instancia, la religiosidad, pero un componente como el racismo está presente, no hay que ser premio Nobel para darse cuenta que es algo que también está presente a cada paso, a poco que uno lea los periódicos, ¿no? Son detalles, son ánforas, ¿no? Y aquí habla un poco del contenido de la victoria, y es este conflicto entre cada jarrón
tiene una escena, por una parte, de un acto violento que ha hecho Occidente contra el mundo islámico y por el otro lado siempre un hecho violento que ha hecho los extremistas islámicos con personas occidentales, ¿no? Los jarrones están vacíos, ustedes saben que se utilizaban las ánforas como premio, para guardar el aceite, pero estos están vacíos y habla un poco del continente y el contenido, ¿no? Esta obra también habla un poco de eso, ¿no? Y de los medios y de cómo se venden estas ideas. Digamos, las ánforas eran los medios masivos de la antigüedad un poco, ¿no? Y bueno, hay unos detalles que permiten ver un poco más de detalle. Este es Beijing Park. Esta es una obra donde también hago es como un parque temático, está un poco inspirada en la película esta china de Wall, y es un parque temático un poco mezclada con el Jardín de las Delicias del Bosco, y una serie de conflictividades internacionales donde el tema racial es uno más. En estas obras no es el centro, digamos, pero lo histórico, los procesos históricos internacionales, el devenir está también presente, un poco vinculado con la obra. Le pongo un detalle aquí un poco para que vean los detalles. Ahí está un poco la figura aquella, es el líder de Boko Haram, y este que es de azul es un manifestante de las revueltas de Ferguson. O sea, los pongo frente a frente, no se sabe si se están saludando, si están empezando a discutir. Entonces, pero está en el centro del cuadro, entonces le doy una importancia vertical al tema racial, a las diferentes posiciones. Son dos figuras, no racial solo porque sean negros, sino son dos posturas dentro de la política contemporánea en las que participan personas negras, ¿no? Temas de femenino, muchachas de Ferme, tensiones como, o sea, la izquierda tradicional, la nueva izquierda, los populismos de izquierda y de derecha, en fin, los activismos en el mundo islámico, o sea, toda una serie de temas, ¿no? En estas obras, como decía, el tema racial no está solo centrado ni en Cuba, ni es el centro, sino que es uno de las preocupaciones más, no está a la par del resto de las preocupaciones. Y aquí voy a entrar en otra esfera que vino de todo esto, que está vinculado con el cuadro de la paz del Puerto Carnavales, porque es, bueno, lo que yo les decía anteriormente, la llegada al poder de Obama, ¿no? Lo cual yo vinculo con todos esos cambios, ¿no? Esto no es mío, esto es de Patty Mover, un préstamo, bueno, un robo. El resto sí es mío todo. ¿O no? Pero bueno, dio pie a una serie de obras donde se piensa en la importancia que tuvo Barack Obama como símbolo, más que todo, ¿no? Mucha gente me dice fuera si yo soy un admirador de Obama, y no especialmente, o sea, pero sí me parece que no se puede pensar la historia racial de igual manera después que la nación más poderosa del mundo, en la cual en los años 60 linchaban a personas por el color de la piel, y hoy todavía lo hacen, si se descuida, que un afrodescendiente ha llegado al poder. O sea, es un cambio simbólico al menos bastante contundente, ¿no? Y en ese sentido es que yo siempre utilizo la figura de Obama, ¿no? Este cuadro que se llama Sonríe que ganaste, esa fue un poco la reflexión que me dio a mí cuando, al principio de la victoria, ¿no? Yo recuerdo cuando está inspirado un chiste, cuando yo era niño, recuerdo un chiste racista que se estaban fajando un blanco y un negro en la oscuridad, y el negro le estaba cayendo a golpe y dándole muchos golpes al blanco, y el blanco le dice, ok negro, ya, sonríe que ganaste, y el negro se ríe, le enseña la dentadura, es lo único que ve el blanco, y lo noquea, ¿no? Entonces era un poco esta idea, ¿no? De smile you won, sonríe que ganaste, pero o sea, todos los peligros, todas las tensiones raciales que iba a despertar, ya lo vemos,
repito, con el resurgimiento un poco del supremacismo alrededor, que apoyó a Donald Trump y que está presente actualmente. O sea, es como una reacción, una contrarreforma ahí racista. Esta obra de alguna manera está conectada con la de Encuentro Fortuito, porque vuelve a la idea de las dos formas de lucha racial, la pacífica, o sea, que a través de las instituciones, después la que llega Obama, y las panteras negras, vuelvo a retomar el tema que vimos Wayne Newton en la otra pieza, esas dos alternativas políticas, ¿no? La tensión histórica en esas alternativas políticas en la lucha racial. Esta vez, bueno, Obama de nuevo. Esta pieza merece una pequeña explicación porque hay una anécdota muy interesante, ¿no? Se llama La República de los Republicanos, pero resulta que cuando se fueron a encontrar el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente socialista, con Obama, le fue a regalar una foto de un fotógrafo catalán de un supuesto soldado norteamericano, ¿no? Que es esta figura que está acá, ¿no? A última hora los historiadores dicen, no, eso es un error. No se trata de un afroamericano, es un cubano, es un músico cubano. Un cubano que fue con la brigada republicana, o sea, el republicano negro. Y entonces yo pensé en la idea de la república, ¿no? El sueño, los que todavía, como Liceo Diego, la república, yo que no sé decirlo, pues los que todavía pensamos en la república, pensé en esto, ¿no? En esa triangulación. Este es Marco Rubio, republicano, otro republicano, el sueño republicano cubano, ¿no? que continuamos, este republicano que peleó en la guerra civil española del lado de la república, y esta figura como el rey, sabe que le gustaba matar, el rey emérito, que le gustaba matar elefantes y eso, ¿no? Que es el símbolo de los republicanos. Entonces ahí hay un juego con esa, lo que es la república para uno, lo que es la república para otro, ¿no? El debate entre las diferentes ideas de la república. Aquí igual, esta obra también está conectada con esta idea de Obama, ¿no? de la participación política de los negros como negros en los procesos políticos, la representación o no. Al igual que esta obra, ven ahí, vuelvo a retomar esta idea, en este caso es como el triángulo, que son los presidentes de Cuba, y hay tres ofertas ahí. Esto vuelve con el tema de Obama. Aquí también seguimos con Obama. Y por último, Donald Trump bajando el Mississippi con Dylan Stone Roof. Los temas estos raciales, racistas, que ustedes tocaban en los años 80, ¿no? Una que otra obra, el caso quizás de Arena, por ejemplo. Yo recuerdo incluso obras de Lázaro Saavedra que tocaban ese tema. Pedro Álvarez quizás uno de los primeros que tiene una obra sólida que empieza con eso. Y tú lo ves así de manera aislada, pero lo que pasa es que los artistas, como siempre, iban un poquito por delante, ¿no? de la crítica, que no veía esas aristas. Yo recuerdo que ya en plenos años 90, en la obra de Pupi, que es verdad que la obra de Pupi es muy fuerte y tiene muchas aristas, pero la arista racial no hay que ser un genio para verla, ¿no? También está ahí. Y la crítica como que no parecía muy preocupada por eso, no destacaba esas perspectivas que yo no creo que eran menos importantes que las otras. Yo creo que también eran perspectivas provechosas para la obra de René. Y cuando lo conoces a él y sabes cómo piensa, pues hay una información ahí que te deja ver que es probable que no te lo estás inventando, que es probable que sí, que algo de esa forma de ser o de preocuparse o de manifestarse, pues aparezca también en su obra, ¿no?
Sin embargo, eso es una de las formas que yo recuerdo cómo se da el tema. Pero yo no sé otro, porque hay gente que dice que eso era tomando cerveza y que no les importaba, pero a mí siempre me importó, siempre me lo tomé muy en serio. ¿En qué año fue más o menos los años, qué año? Yo un poquito más tarde que ellos, por supuesto, pero soy más joven. Hombre. No, fue la primera exposición de Herodes fue en 97, ¿no? 97. 97. No era ni músico ni deportista. Mi músico deportista fue en el mismo año, una vez. Son los dos. Sí, porque Moracén, otro de los amigos de aquellos años, que hablábamos, que intercambiábamos, nos encontramos en la esquina y sí tomábamos cerveza. Pero también hablábamos con sinceridad y con preocupación de esas cosas, no era nada inventado, no era nada impostado. Y ante la poca atención que tenían esos temas, pues yo no soy curador, ni lo fui, ni lo volveré a hacer. Y entonces Moracén me dice, vamos a hacer algo en un congreso y hacemos eso, ¿no? Y le digo, bueno, esto es lo que yo pienso, vamos a organizar esto. Omar, le digo, Omar, ayúdame a hacer esto aquí, porque yo no tengo ni idea de cómo hacer una organización. Omar Pascual Castillo. Le digo, yo no tengo ni idea de cómo hacer esto, ayúdame. Y Omar sabe que se apuntaba a un bombardeo y coge enseguida, vamos a aquello. Y luego Ariel, no lo conocía yo a Ariel, y Ariel me dice, oye, me interesó esto que hicieron. Y Ariel me dice, pues vamos a hacer otra cosa. Para Ariel trabajaba en luz de oficio, ya eso tenía un grado de institucionalidad mayor, ya no era un esfuerzo así de un artista joven que nadie conocía, era ya como un poquito más serio, ¿no? En mi músico deportista. Y entonces, ya después Ariel es el que hace que lo diga en el 99, ya con apoyo institucional, una exposición más seria, más organizada, más pensada. Ariel no estaba en Cuba, a mí me toca ayudarlo un poco tras bambalinas, porque él me mandaba decirlo, ve a ver a fulano, ver a tal, o sea que yo tuve que hacer de alguna manera, no solo como artista, sino también ayudarlo un poco en la organización, pero bueno, la curaduría y todo era de él, yo solo el nombre que se me ocurrió y no se me ocurrió otro. Pero sí, había una preocupación real y había la revista Tema, y yo iba a los eventos de antropología y los historiadores, me reunía con los historiadores y me decían, me sugerían libros, y había una preocupación seria, y estaba la revista Tema sacando artículos interesantes, entonces había una efervescencia, porque realmente el periodo especial había sacado a la luz, los 90 había sacado bastante fuerte los problemas del racismo. Y bueno, nosotros reaccionamos y nos creíamos herederos de todo lo anterior, pero creíamos que había que dar un pasito más, ¿no? De incorporar el análisis político, el análisis crítico a la temática, no solo la defensa de la identidad y de eso, ¿no? Sino que también había que reflexionar y que debatir sobre ello. ¿Cómo tú crees que es, por ejemplo, ahora mismo estamos en un reboom de los temas raciales, de racismo extremo ese, a punto de que hace poco la noticia... El caso de la chica del metero, que eso es un caso que pasa todos los días en Cuba, pero ahora mismo está de nuevo abriendo, no sé si esto fue coincidencia o fue pensado, con los temas raciales en Cuba que están pasando ahora mismo. No, yo pienso que aquí hay una cosa que yo quiero decir, yo agradezco al museo, a Jorge Fernández, que han tenido la sensibilidad de comprender que un proyecto como este debe ser presentado en este museo. Yo te digo, en la época que nos decían que éramos apalancados, era impensable que el museo, que cualquier espacio nos lo cedieran. Eran unos 4 negros resentidos, nos decían. 4 negros resentidos, nos decían, en la Fundación Ludwig, entre otros lugares. Y entonces, bueno, tampoco tan resentido. No he hecho nada mal a nadie. Un cambio temático en la bibliografía afrocubana. Se publican los 4 tomos, los importantísimos 4 tomos, compilados con prólogo de Lázaro Menéndez, Estudios Afrocubanos. Se publica el libro de Natalia Bolívar, Los Orillas de Cuba, que es otro libro que, independientemente de los criterios que podemos tener, y también se publica un libro que se llama La historia del negro en Cuba, la lucha contra el racismo en la República. Pienso, Arredondo, ¿no?
No, Arredondo fue el 39, por favor. No. Este es del 90, que no es de No. Arredondo. Entonces, posterior, ya durante esos años, se comienzan a publicar toda una serie de temas que van abriendo el espacio de la temática racial por una realidad contundente, que ya en el 80, recordemos que en 1986 se publica un libro que, independientemente de que podamos estar no de acuerdo con él, el problema negro y su solución definitiva en Cuba, fue algo que yo pensaba románticamente que eso iba a permitir abrir un debate mucho más amplio, pero no salió ningún debate. Pero hay una serie de... Sí, pero poco a poco sí, porque todos esos libros, yo era un joven así, que andaba por ahí medio despistado, los iba leyendo y iba adquiriendo conciencia, y entre todos nos pasábamos bibliografía. Yo recuerdo que el primero que me habló de Fran fue Bárbara, y así me sugerían cosas, y tenías una avidez tremenda por conocer por qué problema había, de dónde venían las cosas, dar explicaciones, dar respuestas a conflictos que eran más grandes que tú mismo eras parte de ese conflicto. ¿Y todo esa bibliografía? Y realmente cuando un día se me aparece este señor, mucho más joven, por supuesto, también yo era mucho más joven en aquel momento, buscando información, porque la idea que él tenía de hacer como lo que él explicó acá, buscando información sobre Cortelio Carbonell, sobre Evaristo Espenor, y entonces yo me sentí muy alegre, muy contento, porque digo, bueno, ya no soy yo el que estoy solo en esto, sino que hay otros que están trabajando en esta línea, y bueno, ya vemos el resultado de hoy, que con esta exposición, con todo lo que ustedes han dicho, y me parece que es algo muy importante, y que, como tú bien señalabas, era una época en que a veces hablar de estos temas raciales era verte como cosa revolucionaria. Hablar de religiosidad era verte como cosa revolucionaria. Porque yo, que tengo santos hechos, yo iba a muchos santos que tenía, que yo pensaba que estaba en una lucha clandestina, porque para entrar tenía que dar una contraseña y tocar cuantas veces la puerta para poder entrar. Y por eso yo siempre, cuando me enfrento a los alumnos estadounidenses y a todo el que viene, fíjense, digo, ustedes han venido en un momento excepcional, históricamente muy positivo. Porque ahora, de esto que hablamos con tanta facilidad, sin temor a nada, antes no era así. Y por supuesto, esto es un ejemplo del cambio que estamos teniendo y que pienso que seguiremos teniendo positivamente. Por lo menos, yo rezo todas las noches para que sea así. Yo creo que sí, pero además... Yo creo que sí, pero creo que además se han ido como que desmantelando toda una serie de mecanismos muy sofisticaditos que se implementaban en la época. Y que no se declaraban abiertamente, sino que era el comentario, esa cosa que también tienen algunos jugones de ir del rumor, ir incrementando el rumor. Y efectivamente a ti te podrían haber dicho de frente que eras apalancado o qué sé yo. No decir de frente. Exactamente, es decir, es un poco el rodeo, es decir, es ir un poco en el rodeo y es un poco el acercarse, digamos, a determinados espacios, a determinados sitios y hacer ejercicio del exclusivismo cultural, que es una de las facetas más sofisticadas que pueden adoptar todos los prejuicios. Entonces, en esa época, y eso viene de los 80, es decir, eso venía caminando un poco desde los 80, adoptando otras formas, ¿no? Y cuando aparece, digamos, toda la preocupación racial y tal, eso empezó a encubrirse y a enmascararse de muy diversas formas, porque además tampoco se veía con mucha claridad que en nuestra perfecta sociedad pudieran haber problemas de esta naturaleza. Sí, es difícil. A veces yo conozco personas negras de aquella época y después también que me decían, ¿para qué tú hablas de eso? Eso no existe. O sea, pero según yo pude estudiar después, eso es una estrategia muy vieja entre los propios grupos subalternos, es decir, bueno, si me salgo yo, el resto que se las arregle como pueda. O sea, si a mí el racismo no me afecta a mí porque tengo plata, creo que no me afecta, pero sí te afecta en algún momento, pero es una forma de ascensión social, hay muchas personas que no quieren verlo, que no quieren verlo. Y tampoco soy de los que cree que el victimismo, ¿no? de que todo viene de ahí y que vamos a vivir todo el tiempo quejándonos de que venimos de esclavos y todo eso. Creo que hay que mirar al futuro, pero hay que pensar los problemas y mirarlos de frente y reflexionarlos.
y ver lo que piensa este, lo que piensa el otro, y entre medias buscar una posición común, ¿no? Es verlo a nivel global, es decir, a mí me parece sumamente interesante, es decir, por lo que tú has apuntado, de no solamente verlo a nivel local, a nivel más reducido, sino colocar el problema a nivel global.